Vamos a... Vamos a seguir con teoría. Bueno, habíamos visto como último temita en la clase pasada el cálculo de tiempo efectivo de acceso, donde veíamos que era una especie de promedio probabilístico, si me permiten el término, de lo que significa los tiempos de acceso a memoria combinados con el acceso a una página que está en memoria secundaria. Y dependiendo de cuántos accesos a uno y a otro tengamos, la combinación de ellos nos da un tiempo efectivo de acceso, ¿no? Si yo voy a tener el 100% de fallos de página, voy a tener que ir a buscar todas las páginas a memoria secundaria. Eso va a hacer que el tiempo efectivo de acceso sea el mismo que el tiempo que me demoro en traer una página de memoria secundaria, pasarla a la memoria principal, actualizar caché, actualizar las tablas de sistema operativo, etc. Mientras que si ocurre todo lo contrario, si yo no tengo page faults, ya tengo todas las páginas cargadas en memoria principal, básicamente cada referencia a memoria tomará uno o dos accesos a memoria, dependiendo si la tabla de páginas la tengo en caché o no. Básicamente la cuestión viene por ahí. Bien, eso había quedado ya visto, habíamos visto cómo era el ejercicio este. Hasta ahora estuvimos hablando de descomponer un programa en páginas a la memoria física, la memoria principal, la dividíamos en frames del mismo tamaño para que puedan alojar las páginas. Y estuvimos hablando de que lo que hacemos es cargar páginas a memoria principal y eventualmente, en el caso de memoria virtual, que es lo que estamos viendo, lo que hacemos es las páginas de los programas pasan a memoria principal, bajan a memoria secundaria y así se produce un intercambio, un swapeo de páginas. Swap out cuando las bajamos, swap in cuando las levantamos a principal. Ahora, con todo este movimiento de páginas, uno de los temas que aparece es ¿qué pasa si nuestra memoria principal está llena? ¿No? Puede ser que la memoria se asigne de una forma local, es decir, por proceso, y yo pueda determinar que a cada proceso le voy a asignar X cantidad de frames en la memoria principal como para que se pueda manejar. Pero va a ser una cantidad fija. A partir de allí, lo que puede ocurrir es que en algún momento ocupe todos esos frames que están asignados a ese proceso en particular y yo tenga necesidad de levantar a memoria principal una nueva página de ese proceso que aún no la tengo. Con lo cual, como el número de frames que tiene asignado el proceso en la memoria principal es fijo, y ya los tengo todos ocupados, no tengo lugar. ¿Qué tengo que hacer? Esa página es necesaria porque, a ver, se produjo el page fault precisamente porque la ejecución de una instrucción hizo que vaya a buscar un dato o la siguiente instrucción o cosa por el estilo a esa página. Con lo cual la tengo que levantar a memoria principal. Como ya no tengo lugar en memoria principal, lo que tengo que hacer es sacar una de las que actualmente está en memoria principal. Le hago un swap out en el caso que sea necesario o simplemente la elimino, básicamente, ¿sí? Si la página no está modificada, por ejemplo, la puedo llegar a eliminar tranquilamente. Otra posibilidad que ocurre es que los frames en memoria se asignen no
por procesos en forma fija, sino que se asignen globalmente en una forma dinámica. Entonces, yo puedo jugar más. Estas son cuestiones que vamos a ver más adelante. De todos modos, ocurren situaciones en las cuales la memoria está llena, entre comillas. O en realidad no tengo más lugar en memoria para levantar páginas. Con lo cual, debo reemplazar alguna de las páginas que ya está residiendo en memoria principal. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El reemplazo de páginas. Es una cosa que ocurre. Hay varias cuestiones a considerar. Una de ellas es determinar cuál de las páginas actualmente residiendo en memoria principal es la que voy a eliminar. Perdonen, chicos, ¿está grabando esto? A mí me parece que sí. No, a mí también. Bueno. Dice que sí. Sí, sí. Sí, no veo el... A ver. Sí, parece que sí. Bien. Bueno. Entonces, es un tema no menor el determinar cuál de las páginas actualmente residiendo en memoria voy a eliminar. Es un tema de estudio, porque ustedes piensen en si yo voy a reemplazar una página que está en memoria principal, la saco de memoria principal, y resulta que en el corto plazo la voy a utilizar de nuevo, la tengo que volver a traer a memoria principal, con lo cual voy a tener que reemplazar alguna otra, ¿no? Entonces piensen en términos de performance, en tiempos de eficiencia de la CPU, es decir, de hacer trabajo útil, que se me empieza a degradar el sistema, ¿no? Entonces, esta decisión de cuál página reemplazar tiene que ser lo más inteligente posible, entre comillas, lo de inteligente. Hay diversas estrategias que vamos a ver también. Entonces, lo que ocurre es algo así, ¿no? En este diagrama lo que van a ver entonces es, ocurre en un proceso de usuario, es lo que estoy señalando acá con el puntero, un proceso de un usuario en particular tiene, en este caso, 4 páginas, 0, 1, 2, 3. En la página 1 hay una referencia a la página con el contenido M, ¿sí? Es decir, necesito cargar la variable M, por decir algo, ¿no? De última, lo que termina siendo esto es, necesito en memoria principal la página con el contenido M, o la página que tiene M, ¿sí? La variable M o la página M de última. Es decir, en la página 1 hay una referencia a la página 3 dentro de este proceso. Bien. Fíjense, esta es la tabla de páginas de este proceso. La tabla de páginas dice que tenemos 3 páginas cargadas en memoria principal, la página 0, la página 1 y la página 2. Que la página 0 dice que está en el frame número 3 de la memoria principal, que la página 1 está cargada en el frame 4 y que la página 2 está cargada en el frame 5. Y sé que efectivamente están cargadas en la memoria principal porque el bit de válida e inválida está en 1. Es válida esa página. Pero resulta que la página que tiene el valor que estoy referenciando ahora, la variable m, imaginen, no está cargada en la memoria principal. Está en algún lugar destinado a ser memoria de intercambio para la memoria virtual en la memoria secundaria. Acá está. Y la tengo que cargar. Bien, en la memoria física
Hay otro proceso que, bueno, por ahora no nos vamos a meter con eso. Hay otro proceso que también algunas páginas residen en la memoria principal. De todos modos, ¿qué pasa? Yo tengo que ir a cargar esa página que reside en la memoria secundaria y cargarla a memoria principal en alguna determinada ubicación. En este caso, se determina que va a ocurrir en el frame memoria física número 4. Ahí se carga Perdón, ¿dónde estoy? No. En este frame 4, está la página 1, que hace el load M. Está la referencia a esa página. Entonces, fíjense que en la memoria física, si yo tuviese toda la memoria física ocupada, cuando se produce esta referencia, yo necesito levantar esta página y mandarla a la memoria principal. Y no la tengo. Tengo que... si esta memoria está llena, tengo que buscar una de estas como candidata para reemplazar y reemplazarla. Entonces, una de las alternativas es, en este caso, lo que se va a hacer es, va a volar la página 1 de este proceso de otro usuario. Esta es otra alternativa, ¿no? Donde se reemplazan páginas de todos los procesos en forma global. Yo lo que hago es, a una página de este proceso que eventualmente estaba cargada en memoria principal, la escribo en memoria secundaria, si es que estaba modificada, marco como inválida en la tabla de este proceso, y lo que hago entonces es, bueno, venir, cargo en la tabla de páginas del proceso 1, la actualizo, diré que la página 3 de este proceso va a estar cargada en el frame que antes ocupaba la página B de este otro proceso. Y hago toda esa historia. Entonces, el tema es básicamente, si tengo la memoria llena, no tengo frames libres en la memoria principal y tengo que levantar una página de memoria secundaria a la principal, tengo que buscar una página candidata para eliminar de la memoria principal. Tengo que hacerlo de modo tal que no sea costoso, que sea lo más eficiente posible. No solo en este momento, sino a futuro. Es decir, lo mismo que antes, ¿no? Si yo reemplazo una página que la voy a usar en lo inmediato, soné. Tengo que ir a buscarla de nuevo. Mi algoritmo no estaría funcionando del todo bien. Entonces tengo que usar un algoritmo que me ayude a hacer las cosas eficientemente. Pero, en definitiva, tengo que reemplazar una página en la memoria principal. Bien. Entonces, en la memoria física, esa que está llena, en algún momento yo tengo que determinar cuál es la víctima. Si corresponde a esa página víctima, la tengo que escribir en la memoria secundaria porque estaba modificada. Las páginas se modifican. Cuando escribo un dato en una variable o en un registro de una base de datos, cosa por el estilo, es modificar páginas en memoria. Entonces, si esa página que selecciono como víctima está modificada, la tengo que escribir, la tengo que volver a escribir en la memoria principal, secundaria. Perdón. Bien, ahí ya tomé la decisión de cuál va a ser la víctima y ya la escribí en memoria secundaria. Lo siguiente es actualizar la tabla de páginas con esa página que acabo de volar de la memoria principal. Ya la pongo en inválida. Y este numerito de frame lo que será es apuntará a este lugar en la memoria virtual. Lo siguiente que ocurre es que traigo la página que necesito al frame que acabo de desocupar, paso número 3, y finalmente actualizo la tabla de páginas y a la página que acabo de traer le actualizo el bit de válida y actualizo el número de frame en la tabla de páginas que le corresponde. Entonces, esa sería la secuencia. Si corresponde, escribo la página víctima, primero seleccioné la víctima.
Si corresponde le escribo, lo siguiente que ocurre es que actualizo la tabla de página con esa página que eliminé. Lo siguiente que ocurre es que hago un swap in de la página que necesito cargar en la memoria principal y actualizo finalmente la tabla de páginas con la página que acabo de levantar. Esa es la secuencia de pasos al hacer un reemplazo de página. Dijimos que la selección de la víctima no es un tema menor, que debe ser estudiado. Y hay distintos temas a estudiar, distintos enfoques a abordar, y hay distintos algoritmos que nos llevan a hacer reemplazos de página. Sobre todo para elegir la víctima, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. ¿Cuál elijo como víctima? Entonces hay diversos algoritmos para eso. Más allá de que con el estudio de esos algoritmos, en realidad están basados en distintos aspectos de estudio que también los vamos a ir revisando a la par. Uno de esos aspectos que tenemos que analizar es esto. Algo mencionábamos recién. Por cada proceso, ¿cuántos marcos de página les voy a asignar inicialmente? Y si va a ser fijo, estático, mientras ese proceso esté vivo, o va a ser dinámico. Entonces, hay diversos enfoques para esto, pero lo que vamos a ver acá, entonces, estos algoritmos tienen en cuenta, los algoritmos que vamos a ver, tienen en consideración la cantidad de marcos de página que le voy a asignar a cada proceso. Y por supuesto, tenemos que tener muy en cuenta, obviamente, cuál va a ser el marco de página que vamos a reemplazar, ¿no? Bien. Eso en cuanto a la asignación de marcos de página a lo que es cada uno de los procesos. ¿Cuántos marcos de página le voy a asignar a un proceso? Y qué marcos de página vamos a reemplazar en cuanto a asignación de marcos de página. Marcos de página o frames, ¿sí? Y luego, yendo entonces a los algoritmos de reemplazos de página, hay que ver qué página vamos a reemplazar, teniendo siempre como objetivo de minimizar la tasa de fallos de página. Entonces, los fallos de página, recuerda, ¿no? Es cada vez que se produce una referencia a memoria, si esa referencia que se produce es a una página que está cargada en la memoria principal, se ejecuta normalmente, se va a buscar el dato, se trae, se pasa al procesador, etc. Ahora, si no estás esa página cargada de memoria principal, se produce un fallo de página. A lo largo de la ejecución del programa se producen miles de fallos de página. Nuestro objetivo es, con estos algoritmos de reemplazos de página, es minimizar esa cantidad de fallos de página, la tasa de fallos de página. Tenemos que tratar de minimizarla todo lo que se pueda. Pues si tenemos fallo de página, es ir a la memoria secundaria, es ir a tener un mayor overhead, ¿sí? Y hacer cada vez menos trabajo útil por parte del procesador. Entonces, el objetivo es minimizar la tasa de fallo de página. Bien. Nos vamos a enfocar en el estudio de los distintos algoritmos que hay para hacer reemplazos de página, teniendo en cuenta lo que se llama
una secuencia de referencias o reference string o secuencia de referencias a páginas. Entonces, lo que hacemos es, vamos a estudiar diversos algoritmos, pero basados en la idea de que los accesos son a números de página, ¿sí? ¿Se produce una referencia a memoria? Sí, bien. ¿A qué número de página? A tal. Bien. La siguiente referencia a memoria. ¿A qué página corresponde? Bien, entonces lo que vamos a hacer es estudiar los distintos algoritmos que hay, teniendo en cuenta esto. Las referencias a memoria las vamos a ver como referencias a números de página. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar mucho estas secuencias de referencias a memoria, donde cada uno de esos numeritos que ven ustedes en esa referencia, en una cadena o reference string o cadena de referencias o no me acuerdo, creo que tienen otro nombre también, por ahí lo van a encontrar, son números de página. Es decir, esto por ejemplo quiere decir, se produjo una referencia a alguna cosa, variable, instrucción, lo que sea, que está en la página 7. Esto significa que la siguiente referencia es a algo que está en la página 0. La siguiente referencia, por la ejecución de este programa, es a algo que está en la página 1. Y así sucesivamente. Esto es una reference string, o secuencia de referencia, o cadena de referencia, o, bueno, o algo de eso. Bien, eso es la base con la que vamos a estudiar los distintos algoritmos que hay. Y vamos a poder compararlos y determinar algunas cuestiones que nos van a decir que un algoritmo es mejor que otro bajo determinadas circunstancias, ¿no? Como siempre. Una obviedad. A priori. A priori. Se supone que a medida que yo le asigno más memoria a un proceso, ¿sí? En el eje de las X, número de frames asignados a un proceso, a medida que le asigno más memoria, menor cantidad de page faults voy a tener. Esto es lo que dice esto. Si yo a un proceso le asigno un frame, todo va a ser page fault. Número de cantidad de fallos de página inmenso. A medida que le voy asignando frames, esa cantidad de page faults tiene que bajar, porque ya tengo 2 páginas en memoria. Si yo le doy 3, ya puede tener 3 páginas en memoria. Ya más, digamos, el page fault va a ser más, no va a ser tan repetitivo, ¿no? La tasa de fallo de página no va a ser tan alta. Y así sucesivamente. Bien. A priori, la cosa es así, es lógico, tiene sentido. Primer algoritmo de reemplazo de páginas. Si un proceso a lo largo de en una parte de su ejecución produce esta cadena de referencias. Es decir, primero hace referencia a la página 7, la siguiente a la 0, la siguiente a la 1, a la 2, a la 0 de nuevo, a la 3, a la 0 de nuevo, y así sucesivamente. Bien. Si yo a ese proceso le doy inicialmente y en forma fija 3 frames en memoria, este algoritmo, FIFO, lo que va a arrojar es un total de 15 page faults para esta secuencia de referencia con 3 frames asignados a ese proceso y el algoritmo first in, first out. FIFO. Bien.
Ahora, hay un caso en particular, no es un caso, hay muchos casos, pero este es uno de ellos. Fíjense esta cadena de referencias. Un proceso ejecuta esta cadena de referencias. Si yo a esta cadena de referencias le doy 3 o 4 frames, los resultados son distintos. Bueno, no lo tenemos acá, pero en la práctica ustedes se van a encontrar con esto, lo van a probar. Hay algunas cadenas de referencia que producen un resultado que no está contemplado dentro de lo que dijimos antes, que si yo aumento la cantidad de memoria que le asigno a un proceso, disminuye la cantidad de page faults. Hay algunas cadenas de referencia en las cuales si yo aumento la cantidad de memoria que le estoy asignando a un proceso, obtengo más fallos de página, contra toda lógica. Eso lo vamos a ver en la práctica y se llama anomalía de Belady. Alguien que demostró que los algoritmos que no son inclusivos, que no son de pila, como el caso FIFO, adolecen de esta anomalía. Y esa anomalía entonces lo que produce es que no se puede asegurar con estos algoritmos. El corolario sería que con estos algoritmos que no son de tipo pila, no se puede asegurar que asignando un frame más de memoria, yo obtenga menos page faults. No lo puedo asegurar. Quizás obtenga más. Bien. Bueno, esto habría que hacerlo, ¿no? Pero en la práctica hay de esto, así que, bueno, no hay ningún problema. Entonces, first in, first out, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Imaginen que yo tengo 3 frames libres en memoria. ¿Qué pasa? Se produce la primera referencia a una página page fault 7. La 7 inicialmente no está cargada. Cuando yo le asigno 3 frames en memoria principal a un proceso, inicialmente están vacíos, están libres, no están asignados. A medida que se empieza a ejecutar este proceso y yo veo la cadena de referencias, cada una de ellas será un page fault. El 7 la página 7, que es la primera referencia, no está cargada en la memoria principal. Se produce un page fault. La tengo que cargar. La cargo. Fenómeno, pero ya tengo un page fault. La siguiente referencia, tenemos 3 frames, recuerden. La siguiente referencia es a la página 0. Tampoco está cargada. Page fault. La cargo. Entonces, en esos 3 frames que están asignados al proceso, yo tengo cargada la página 7 y la 0. Luego, la siguiente referencia es a la página 1. La página 1 no está cargada en memoria principal. Page fault. La tengo que cargar. Siguiente referencia. Referencia a la página 2. Pero resulta que los 3 frames ya están ocupados. Ya están asignados a 3 páginas del proceso este. Con lo cual, yo como a la página 2 la necesito cargar, tengo que tomar la decisión de liberar de la memoria principal, volar una de estas 3 páginas que actualmente residen y acomodar la 2. Y ahí es donde se produce el reemplazo de página. Podríamos ir a esa planillita de la práctica. A ver, y lo vemos. Ahí, profe, en la próxima filmina tiene como un gráfico, creo que de lo que está haciendo. A ver, che. Ah, bien. No nos vamos nada a la filmina. A la planilla. Bien, gracias. Entonces, no recordaba que lo tenía ahí. Bueno, vamos a verlo. Instante 0, referencia a la página 7, la cargo. En el primer frame libre que tengo disponible.
La siguiente referencia, página 0, la cargo, medio page fault, la cargo. Siguiente referencia, la página 1, la cargo. Se llenó la memoria. Tengo los 3 frames ocupados, asignados. Siguiente referencia, página 2, no la tengo cargada, page fault, no la tengo cargada. Pero la memoria está completa, con lo cual tengo que reemplazar una. ¿Cuál reemplazo? De las 3 que están cargadas, 701, la que primero cargué. La que primero fue cargada. Es decir, la más antigua. La más antigua considerando el tiempo de carga, el instante de carga. La 7. Entonces, la página, ¿cómo era? La página víctima es la número 7. A la 7 reemplazo y pongo la 2. Siguiente referencia es a la página 0. La 0 ya está cargada. Se produce una referencia a la página 0 y todo sigue ejecutando normalmente. Eso no produce un page fault. ¿Estamos? Eso es una referencia a una página que ya reside en memoria principal. Siguiente referencia, página 3. Ups, page fault. No la tengo cargada en memoria principal. Entonces, bien. Tengo que reemplazar una de las que están en memoria principal porque no tengo marcos disponibles, no tengo frames disponibles. ¿Cuál de las 3 reemplazo? De la 2, de la 0, de la 1, me fijo cuál es la primera o la más vieja en haber sido cargada. La 2 la cargué recién. La 0 la cargué acá en este instante y la 1 la cargué después. Quiere decir que de las 3 que están actualmente, la más vieja es la 0. Esa página es la que voy a reemplazar. ¿Sí? 3. Ahí pongo la página 3. En el segundo frame. Bien. Inmediatamente hay una referencia a la página 0. Chan, acabo de reemplazarla. Y bueno, la tengo que volver a levantar y resulta que tengo que reemplazar otra página. Bien. De las 3 que hay, la más vieja en haber sido cargada es la 1. Ese es el lugar que va a tomar la 0. Bueno, después acá se produce otro page fault con la 4 también. Vuelvo a reemplazar esta, la 2, porque ya ahora es la más vieja, la 2. Una referencia a la 2 que justo acabo de descargar. Y bueno, mal por mi algoritmo. De las que están cargadas, la más vieja es la 3. Cargo la 2 en lugar de la 3. Después la siguiente referencia es a la 3 que acabo de descargar. De nuevo, pasa lo mismo, page fault. Referencia a la 0, page fault de nuevo, reemplazo la 4 y pongo ahí esa. Después tengo referencia a la 3 y a la 2, que la 3 y la 2 ya están cargadas. Entonces esto es simplemente una referencia, pero no hay page fault. Bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? Fui reemplazando la página que fue cargada hace más tiempo. La más longeva, cada vez que voy a analizar las páginas que están cargadas, la más longeva. Esa es la página que cargo, que reemplazo. Bien. Si después hacen el ejemplo, a ver, este es el mismo. No. Sí, es el mismo. Pero si después hacen el ejemplo, ese mismo ejemplo, o algún otro, porque hay varios ejemplos de la anomalía de Belady, se van a encontrar en algunos casos con que, fíjense, se van a encontrar con que si yo asigno un solo frame a esa secuencia, a ver, vemos, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Fíjense este grafiquito lo que me dice. Alguno de estos ejemplos, no recuerdo cuál, lo que produce es esto. Si yo asigno un solo frame, tengo 12 page faults. A ver si es ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 12. Ustedes después, si hacen este ejercicio con 3 y con 4 bloques, se van a dar cuenta. Si yo le asigno un solo frame, toda referencia a una página distinta va a ser un page fault. Entonces, tengo 12 page faults. Parece que si le doy 2 frames, sigo en la misma, en la máxima, 12 page faults. Ahora, cuando yo le di 3 frames, en realidad me arrojó 9 page faults. Ahora, cuando le di 4 frames a este programa para que se ejecute, en vez de arrojar 9 page faults, yo esperaría que siga con 9 o con menos page faults. Resulta que me dio 10 page faults. Cuando hagan este. Lo de los 9 tiene sentido porque si yo le doy 3 frames de memoria, por ejemplo, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3. Bueno, no, cuando paso a 4 ya algunos se me empiezan a repetir. Bueno, ustedes cuando lo hagan a este ejercicio se van a dar cuenta. Y les va a dar esto. Les va a dar 9 en el caso de que le asignen 3 frames y cuando le dan 4 le da 10. Y eso, fuera de lo que es el grafiquito esto, puesto en otras palabras, digamos, es, le doy más memoria y resulta que tengo más page faults, cuando lo que yo espero es lo contrario. Bien, eso es la anomalía de Beledi. Vimos hasta ahora entonces el algoritmo de reemplazo de páginas FIFO. Ahora vamos a ver cómo funciona el óptimo. El óptimo que requiere conocer el futuro, básicamente. Entonces no se puede implementar en la práctica, porque yo no sé qué páginas voy a pedir a futuro. Pero sí funciona desde el punto de vista teórico y nos sirve mucho como para hacer comparaciones de performance de los distintos algoritmos. Yo puedo siempre entonces comparar contra el algoritmo óptimo, entonces al menos tendré algún tipo de escala contra la cual medir mi algoritmo. ¿Cómo funciona el óptimo teórico? Reemplace siempre la página que no será utilizada por el periodo de tiempo más largo. Es decir, ¿cuál es la víctima que voy a seleccionar? La que no vaya a referenciar por más tiempo. La más vieja que vaya a referenciar hacia adelante. Esa es la idea. Entonces, si vamos a este ejemplo de antes. Lleno la memoria. Page fault, cargo la 7. Page fault, cargo la 0. Page fault, cargo la 1. Cuando voy a cargar la 2, tengo que seleccionar una víctima. En este caso, selecciono la misma página, la 7. ¿Pero por qué? No porque sea la más vieja que cargué hacia atrás, como en FIFO, sino que selecciono la 7 porque hacia adelante, fíjense que yo estoy usando la 0, la 3, la 0 de nuevo, la 4, 2, 3, 0. De las que ya tengo cargadas en memoria, de la 7, de la 0 y de la 1, la 0 la uso acá inmediatamente después. La 1 la uso por acá. Y la 7 recién la voy a estar referenciando acá. ¿Sí? Entonces, la página que voy a referenciar en el futuro más lejano, esa es la que elijo como víctima y reemplazo. Entonces, la 7 la elijo en este momento porque es la página que voy a referenciar mucho más adelante en el tiempo. La más longeva hacia adelante. Esa elijo. La 0 ya está.
La 3, reemplazo de página. ¿Por qué? Fíjense, acá ya tenemos una diferencia con el FIFO. ¿Por qué en este momento voy a reemplazar la página 1? 3, referencia a la página 3, page fault. Tengo presente la página 2, 0 y 1. Pero estoy analizando qué hago con la 3. Tengo presente la 2, la 0 y la 1. La 0 la uso inmediatamente. La 2 un poquito más adelante. Y la 1 más adelante. Con lo cual voy a reemplazar la 1. La página 1 vuela y pongo la 3. Acá. Bien, y así sucesivamente. ¿Cuántos page faults me produjo esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Contra, no me acuerdo, 12 era el FIFO. 3, 5, 7, 9, 11, 15. 15 FIFO versus 9, dijimos, de estos, del algoritmo óptimo. ¿Sí? Bien, así funciona esto. Bien, otro algoritmo. Ya vimos dos. Uno solo teórico, que es el óptimo. Otro muy fácil de implementar, que es el FIFO. Pero sufre de anomalía de Belady y quizás no es tan bueno, ¿no? El siguiente es el menos recientemente usada. Menos recientemente usada. LRU. Least Recently Used. Entonces, ahora, más o menos, basado en la idea de estudiar lo que pasó antes, yo voy a tomar una decisión ahora. Estudiando lo que pasó antes, voy a tomar la decisión ahora. Igual que FIFO. FIFO se basa en el estudio de lo que pasó antes y tomo una decisión ahora de qué página reemplazar. Óptimo toma una decisión basado en el conocimiento futuro. Ahora, LRU, de nuevo, volvemos a estudiar el pasado del comportamiento de un proceso en cuanto a fallos de página. ¿Qué pasa? Tiene una diferencia con FIFO. Reemplaza la página que no ha sido utilizada por más tiempo. Que es distinto a FIFO, porque FIFO es la página que fue cargada hace más tiempo, que fue traída a memoria principal hace más tiempo. Pero este dice utilizada por más tiempo. La que hace más tiempo que no uso. La página que hace más tiempo que no uso. Bien, esto tiene un inconveniente, que es este. Lamentablemente, para implementar este algoritmo, yo necesito saber cuál fue el último instante en el que hice referencia a cada una de las páginas que tengo en mi tabla de páginas. Y eso es muy caro de implementar. Piensen que por cada referencia a páginas yo debería actualizar con una especie de timestamp o algo así ese instante y eventualmente mantener ordenada la tabla de páginas o mantener algún tipo de orden por ese timestamp, ¿no? Para poder hacer el reemplazo de página que hace más tiempo que no uso. Es caro, caro, caro. Pero bueno, más allá de eso, más allá de que sea caro, es una idea que nos puede servir como puntapié para implementar aproximaciones. Entonces, volvemos al ejemplo. Fallo de página, fallo de página, fallo de página, se llena la memoria. Tengo los 3 frames con 3 páginas cargadas. 701 igual que siempre. Siguiente fallo de página. Página 2. Reemplazo la página 7. ¿Pero por qué?
es la misma que en FIFO. ¿Pero por qué la reemplazo? La reemplazo porque, si bien yo tengo presente la página 7, la página 0 y la página 1, en realidad a la página 7 la última vez que la usé fue acá, cuando la cargué. Ahí se produjo la última referencia a esa página. La última referencia a esa página provocó un page fault y tuve que traer la página de memoria principal. Pero esa fue la última vez que la usé. A la página 0 la usé después y a la página 1 la usé recién, en la referencia anterior. Con lo cual, cuando se produce una referencia a la página 2, se produce un page fault, pero yo voy a seleccionar para reemplazar de estas tres, de la 7, de la 0 y de la 1, la página que hace más tiempo que no referencio, que es la número 7. Bien. Busquemos el próximo fallo de página, que es acá, cuando viene la 3. Página 3. ¿Por qué reemplazo la 1? Porque de la 2, de la 0 y de la 1, que son las páginas que tengo cargadas en memoria, fíjense, yo estoy acá, ¿no? Estoy acá, con este 3. En el instante anterior hubo una referencia a la página 0. Así que la usé recientemente. En el instante anterior hubo una referencia a la página 2. La usé un cachito antes, un ratito antes, la anterior referencia. Y la anterior ya es la referencia más vieja. Quiere decir que cuando hice esta referencia a la página 1 en este instante, esta es la página que hace más tiempo que no utilizo. Entonces, como yo hace mucho, entre comillas, que no utilizo esa página, es probable que no la vaya a utilizar en el futuro cercano. Por esto del principio de localidad de referencia. Esa es la idea que persigue el menos recientemente usado, ¿sí? Como hace mucho tiempo que no la uso, es probable que no la vaya a usar en el futuro cercano. Por eso es que la elijo para reemplazar. Fíjense que acá, en este punto acá 0, hay una referencia a la página 0. Esto quiere decir que en este instante yo debía haber grabado una marca de tiempo y decir, en este instante utilicé la página 0. ¿Sí? Por más que acá no lo muestre. En el instante anterior usé la página 2 y en el anterior usé la página 1. Veamos algún otro caso. No sé, acá, a ver, esto. Se ubican acá, cuando hago referencia a la página 3, es en este instante. Cuando hago referencia a la página 3 y se produce un page fault, yo lo que tengo presente en la memoria es la página 4, 0 y 2. ¿Sí? Bien. Cuando se hace referencia entonces a la página 3, tengo presente la 4, 0 y 2. La 2 es la que usé recientemente. La anterior en ser usada es la 4. Y la anterior es la 0. O sea, la página más vieja en haber sido utilizada es la 0. Por eso a esa selecciono como víctima acá y la reemplazo acá. Cuando tengo que hacer el reemplazo de la 3. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? No, ninguna. No, no. Bien. Entonces, la idea de LRU es básicamente esa. Como hace rato que no utilizo esa página, lo más probable es que en el futuro cercano no la utilice. Por eso, basado en ese supuesto de que no la voy a utilizar ahora, la voy a seleccionar para reemplazar. Pero bueno, dijimos que es cara su implementación.
Algunas formas de implementar esto, ¿cómo sería? Sería, como dijimos recién, guardar algún tipo de timestamp, ¿no? O marca de tiempo. Con cada página se almacena el valor de un contador de tiempo de reloj, un tic de reloj, o instante de referencia del reloj, cada vez que la página es referenciada. Carísimo. Y cuando hay que reemplazar una página, se busca el valor más pequeño, quiere decir que será la más longeva en haber sido referenciada. Pero claro, o busco en toda la tabla o mantengo la tabla ordenada. De las dos formas es carísimo. Ya guardar la marca de tiempo es caro. Mantenerla ordenada es caro. Y buscar toda la tabla es caro. Caro también. El tiempo, ¿no? El tiempo en procesamiento extra, overhead. Pero otra forma de implementarlo es con pilas. LRU es un algoritmo, a diferencia de FIFO, por ejemplo, que es un algoritmo de pila. Ustedes piensen, ¿qué pasa si cada vez que referencio una página, la pongo en el tope de una pila? ¿No? Es como que yo las voy sacando cada vez que hago referencia de toda esta lista, cada vez que hago referencia a una página, la saco de ahí y la pongo ping en el tope. Y las voy poniendo en el tope. Cada vez que tengo que hacer un reemplazo de página, voy a seleccionar la página que está más abajo de esa pila. Al momento de reemplazo, claro, la última página va a ser la menos recientemente usada. Pero claro, esto también es caro. Mantener esa pila, porque por cada referencia que hago a una página distinta, voy a tener que ir reacomodando esa pila, sacando una página de un lugar y poniéndola en la cabeza. También es caro. Bien. Bueno, acá hay una aclaración de que el RU y Optimus son casos de algoritmo de pila y no sufren la anomalía de Belady. Todo algoritmo, digamos, que lo podamos representar como una pila, digamos, lo podamos armar como una pila, no sufre de esa anomalía de Belady que hablamos antes, ¿no? Bueno, esto sería básicamente cómo funcionaría esa pila en el algoritmo del que ya hablamos, que es el RU. Dijimos que es caro, bien. Caro de implementar. También dijimos que en realidad nos sirven las ideas atrás del LRU como para intentar aproximarnos a un LRU. Y una forma de hacerlo es con esto, con un bit de referencia. Es muy grueso, pero vamos a intentar. Entonces, ¿qué decimos? En la tabla de páginas, en la tabla de páginas, agregamos un bit para cada una de las páginas. Inicialmente, ese bit en 0. Y ese bit lo vamos a llamar bit de referencia. Entonces, a cada página, o cada entrada en la tabla de páginas, le agregamos un bit, que le llamamos bit de referencia, que inicialmente está en 0. Bien. Cada vez que una página es referenciada, el hardware pone ese bit de referencia en 1. ¿Sí? Es decir, todas las páginas están en 0, cada vez que hago referencia a una de las páginas, ese bit lo pongo en 1. Y cuando yo tengo necesidad de hacer un reemplazo de páginas, busco entonces la página que tenga ese bit de referencia en 0, si es que hubiera alguna. Ahora les comento algo. Las páginas que tienen ese bit de referencia en 1 quiere decir que fueron referenciadas en el
corto plazo pasado. Fueron referenciadas, porque tienen el bit en 1. Las que tienen el bit en 0, hace un tiempito que no se usan, ¿no? No son referenciadas. Entonces, es probable que esto más o menos funcione. Más o menos funcione. Yo selecciono para reemplazar una página que tenga ese bit en 0. Pero claro, esto no es preciso. No es preciso porque esto es una cosa muy grosa, ¿no? Piensen que para que esto funcione, lo que se hace es, cada tanto, a ese bit, el sistema operativo le hace un refresco y los pone a todos en 0. Con lo cual, si había una página que venía siendo muy utilizada y en un instante determinado el sistema operativo hace el refresco de ese bit y los deja en 0, y yo eventualmente en el siguiente instante selecciono esa página muy usada porque está el bit en 0, la selecciono para reemplazar, soné, voy a estar reemplazando una página que voy a estar utilizando inmediatamente después. Digamos, ahí se me va un poco la idea a los caños, ¿sí? Si no hago ese refresco de bit, ¿qué pasa? Al poco tiempo ya voy a tener todas las páginas con ese bit en 1 y voy a tener que empezar a seleccionar al azar. Bien, entonces, de todos modos, no garantiza que sea la menos recientemente usada, porque ese bit en 1 yo lo voy poniendo a medida que el proceso se va ejecutando, y cuando necesito hacer un reemplazo de página, no es muy preciso, porque yo puedo tener una página con ese bit en 1 y otra página también con ese bit en 1, pero en realidad hay una página que tiene ese bit en 1 porque lo puse en 1 hace un buen rato atrás, y no recientemente. Entonces, voy a estar buscando otra página. Y sin embargo, quizás la página menos recientemente usada sea quizás esa que tiene ese bit en 1. Por una cuestión de ventana de tiempo, ¿no? Yo a lo largo del tiempo fui actualizando ese bit. Entonces, en el medio se pudieron haber producido nuevas referencias a una página que ya tenía el bit en 1. Y la seguí usando y la puse en 1. Entonces, este algoritmo no es del todo preciso, ¿sí? Para nada preciso, digamos. Se pueden dar muchas diferencias. Bueno, pero una mejora a ese algoritmo es esto. Lo van a encontrar como second chance o algo por el estilo. En algún libro a esto lo van a encontrar como NRU, no recientemente usada. En otros, estos algoritmos van a ser la sucesión de clock, de algoritmo de clock, que después lo vamos a ver igualmente. Bueno, y en otros se van a encontrar con que, bueno, esto es una aproximación al LRU, simplemente, y esto, el algoritmo de segunda oportunidad. Algoritmo de segunda oportunidad. Normalmente es un FIFO, igual que antes. Es un FIFO con bit de referencia. Y entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que antes, pero si la que estoy seleccionando para reemplazar, la página que estoy seleccionando para reemplazar, tiene un bit de referencia en 0, como antes, la reemplazo. Ahora, si tiene el bit de referencia en 1, quiere decir que la utilicé recientemente, entre comillas, ¿sí? Es decir, mientras voy ciclando en esta lista, en una lista de páginas, en una lista circular de páginas,
mientras voy ciclando por esas páginas, entonces, si le encuentro el bit de referencia en 0, hago el reemplazo. Ahora, si lo encuentro en 1, a ese bit de referencia lo pongo en 0. Yo estoy haciendo una búsqueda circular. A ese bit de referencia lo pongo en 0, avisando de que, listo, esta página sí estaba utilizada, pero ahora ya no. Y la dejo ahí. Y después sigo buscando. Hasta que encuentre una en 0. Si no encontré ninguna en 0, porque acá el problema que tenía es que muy rápidamente todas las páginas podían estar en 1. Entonces, con una vez, como máximo, ¿qué va a pasar? Que voy a pegar una vuelta por toda esa lista, y cuando vuelva a iniciar, por lo menos, ya sé que donde inicié, a esa que estaba en 1 inicialmente, le puse un bit en 0. Y ahí, a esa la voy a estar reemplazando, ¿no? Es como que dejé vivir por un momento las páginas que estaban en 1, la dejé vivir, a ver si encontraba otra que esté en 0, pero si no encontré ninguna, ya la fui seteando en 0. Cuando pegué toda la vuelta, selecciono esa primera. Esto es una búsqueda circular en esa lista, ¿sí? Obviamente esto para implementar es carísimo también, porque tengo lista circular, tengo que andar dando vuelta por la lista. Pero hay una mejora aún a aplicar a esta sucesión de algoritmos. Ya reitero, por ahí en Stallings lo van a encontrar como reloj esto, y que en realidad el reloj empieza desde el anterior, second chance, hasta acá. Agregamos un bit más. Tenemos un bit de referencia y un bit de modificado. En realidad no agregamos un bit más. Ese bit de modificado ya lo teníamos de antes, porque antes habíamos hablado de que nosotros debíamos mantener un registro de aquellas páginas que habían sido modificadas. Eso nos iba a indicar que si íbamos a eliminar esa página de la memoria principal, había que escribirla en la memoria secundaria. Entonces, ese bit ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es aprovecharlo, usarlo. Vamos a usar el bit de referencia que veníamos hablando hasta ahora, y además vamos a empezar a utilizar el bit de modificada. Entonces, por cada una de las entradas en la tabla de páginas voy a tener asociados 2 bits que me van a ayudar en la determinación de qué página reemplazar. El bit de referencia, que es el primero de este par ordenado, y el bit de modificada. Con lo cual, toda página en una tabla de páginas, o toda entrada de una tabla de páginas, puede caer en estas 4 clases. Puede ser una página que no haya sido referenciada recientemente, 0 como primer elemento del par, y que tampoco haya sido modificada, segundo elemento del par. Esa es la página que es la más susceptible de ser reemplazada, ¿sí? En este caso, ¿no? Yo tengo una página que no fue referenciada recientemente, 0, y que además no está modificada. Ahora, ¿qué puede pasar? Que la página no haya sido referenciada, pero que esté modificada. Con lo cual, si yo selecciono una página de estas, claro, la voy a tener que escribir en memoria secundaria. Pero esto me dice que no fue referenciada recientemente, con lo cual es probable que no la vuelva a necesitar en el futuro inmediato. Entonces, esta es la siguiente categoría que yo puedo utilizar para reemplazar la página. Es decir,
Si no encuentro ninguna página que esté en 00, bueno, busco como candidata o como víctima para reemplazar una que esté categorizada como 01. ¿Sí? La otra categoría es: una página fue referenciada recientemente, pero no está modificada. Bueno, es la siguiente categoría que puedo llegar a pretender seleccionar como víctima. Si no encuentro ninguna de este tipo, y si no encuentro ninguna de este tipo, y si no encuentro ninguna de estas tres clases, bueno, me tendré que quedar con una página que fue utilizada recientemente y que además está modificada. ¿Sí? Es decir, siempre que tenga una página clasificada como 00, la selecciono para reemplazar. Si no tengo ninguna como 00, recién busco alguna que esté clasificada como 01. Si no hay ninguna de las A y de las B, buscaré una del tipo C. Y si no hay otra, la última que voy a seleccionar para reemplazar es una clasificada como D. ¿Sí? Entonces, bueno, claro que todo esto es caro de implementar, pero bueno, son ideas como para implementar algoritmos que puedan llegar a ayudarnos en el reemplazo de página. Hasta ahora estábamos hablando de algoritmos que tienen en cuenta un determinado valor en un determinado instante. Ahora, fíjense, el FIFO, me fijé cuál es la página más vieja en haber sido cargada. Listo. El LRU es un algoritmo que con un timestamp yo ya estoy, o con una pila, yo ya lo puedo determinar sin ningún problema. Estos clock están basados o en un bit o en 2 bits de atributos que voy a estar verificando. Ahora, hay otros algoritmos, como estos dos que vamos a ver ahora, que llevan la cuenta de algo, llevan la cuenta de la historia de cada página. La idea es entonces guardar un contador con las referencias hechas a cada página. Entonces, cada una de las entradas en la tabla de páginas va a tener que tener un contador al lado de la cantidad de referencias hechas en el pasado inmediato. Y las dos ideas que se nos ocurren inicialmente es utilizar la menos frecuentemente usada, ¿sí? Es decir, yo este contador lo podría ir llevando por los últimos n unidades de tiempo, por ejemplo. Y si yo digo, en las últimas n unidades de tiempo, la página menos frecuentemente usada va a ser la que tenga el número más bajo de referencias durante esos n unidades de tiempo. Si la usé poquito, ese numerito, como en un contador, ese numerito va a ser bajo. Si la usé mucho en esas mismas n unidades de tiempo, ese número va a ser muy alto. Entonces, la menos frecuentemente usada va a ser la que tenga el numerito más bajo. Y la más reciente y la más frecuentemente usada es, por supuesto, lo contrario. ¿Cuáles son las ideas atrás de una y otra? Porque son el día y la noche, ¿no? La decisión está basada en algo totalmente, en el mismo atributo, pero con ideas totalmente distintas. ¿Qué quiere decir? La menos frecuentemente usada, dice, reemplace la página con el contador más pequeño. Quiere decir que yo voy a reemplazar la página que tuvo pocas referencias, muy pocas referencias en el pasado cercano.
Si tuvo pocas referencias en el pasado cercano, estoy cerca de decir, bueno, esa página es probable que ya no la use más. ¿Sí? Basándonos en la idea del LRU, basándonos en la idea de quizás hasta de clock o de la segunda chance y mejorada, podría, digamos, puedo pensar que la idea es esa, es decir, si la usé poquito en el pasado cercano, quiere decir que ya es probable que no la utilice en el futuro. Entonces la selecciono para reemplazar. Ahora, esta otra. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué podría llegar a pensar yo en reemplazarla más frecuentemente usada? Bueno, dependiendo de esa ventanita de tiempo que yo estoy utilizando para hacer este conteo, en realidad voy por el extremo totalmente opuesto, diciendo, bueno, como esta página la usé mucho, ya está, es tiempo de que se termine su uso. Es decir, la utilicé demasiado, así que es probable que ya esté a punto de que no sea usada más. También basado en ese principio de localidad de referencia. Porque después lo vamos a ver y cuando lo vean en un gráfico se van a dar cuenta de esto. La estuve utilizando mucho, entonces es muy probable que ahora ya mi localidad pase a otro lado, a otro sector del programa, a otra parte del programa. La localidad pase a otro lado. Entonces ya no la voy a necesitar más. Por ahí viene la justificación de ese algoritmo. Realmente no recuerdo si nos quedó por ver alguno. Si en la práctica, Luis, haceme acordar después, si en la práctica hay algún algoritmo que no lo vimos acá en la teoría, haceme el recuerdo, así lo repasamos, lo ponemos, ¿sabes? No recuerdo en la práctica todos los algoritmos que hay. Bueno. Bien. Buffering de páginas. Se darán cuenta de que esto de salir a las corridas por un buffer, por una página que no está cargada en la memoria principal, es costoso tiempo. La página indica que un proceso pierda el control de la CPU y el sistema operativo le asigne la CPU a otro proceso, porque hay que hacer una operación de entrada-salida. Hay que levantar una pina de la memoria secundaria en la principal, actualizar tablas, qué sé yo. Entonces, todo lo que se haga en pos de evitar esos overhead, y bueno, está bueno. Entonces hay una idea que es esto, buffering de páginas. Es una técnica que se utiliza normalmente para evitar algunas situaciones, quizás hasta de caídas en trashing, que vamos a ver también lo que es más adelante, trashing. La idea de mantener un buffer de páginas, ¿cuál es? Yo voy a reservar una parte de la memoria con unos marcos, con unos frames libres. Me reservo algún lugarcito en la memoria, yo sistema operativo, me reservo en la memoria algunos frames que los voy a administrar yo y no se los voy a dar a los procesos a asignar en forma que sean de ellos, ¿sí? Entonces, la idea es que el sistema operativo tenga reservado eso y las ideas que conducen esta búsqueda del buffering de páginas es que en el momento de que se produce un fallo de página, yo no tenga que andar buscando por la memoria un marco libre, un frame libre, ¿sí? Lo que hago es entonces
buscar en ese lugar de marcos libres a ver, lea la página en el marco y seleccione la víctima para agregar al pool. Bueno, entonces, lo que hago es agregar en ese pool las páginas que son víctimas, es decir, las víctimas no las elimino, ¿no? Las agrego a ese pool. Y después concreto la eliminación de la página esa. La página que yo tengo marcada como víctima, entonces, no la elimino inmediatamente. La agrego a ese pool. Y lo hago al proceso de escritura de la página en memoria secundaria o de liberación simplemente del frame cuando haya más tiempo, cuando la CPU esté un poco más desocupada, ¿sí? Entonces, la idea es tener un pool de marcos libres y cada vez que se produzca la selección de una víctima para reemplazar, lo que hago es, no reemplazo inmediatamente, lo que hago es a esa página la llevo como parte, la anoto, la registro como parte de ese pool de buffer, digamos, y después voy a concretar eso. Todas estas son ideas que completan, digamos, el funcionamiento del algoritmo para el buffereo de páginas. Bueno, después, cuando sea posible, otra cosa que hay que hacer es mantener una lista de páginas modificadas. Cuando no se está utilizando el almacenamiento secundario, guarde las páginas y actualice el bit de modificada. Entonces, mantener identificadas cuáles son las modificadas, ¿para qué? Para también para utilizar tiempo de procesador cuando el sistema esté un poco más aliviado. Eso es lo que hace el buffereo. Me ayuda a hacer más suaves las diferencias que hay en velocidades de funcionamiento de la memoria secundaria y de la primaria, haciendo que no tenga que escribir en lo inmediato, que no tenga que escribir en lo inmediato en memoria secundaria, ni ir a buscar en lo inmediato en memoria secundaria cosas para traer a la primaria. Entonces, yo mantengo un área reservada que me sirve con páginas que normalmente están marcadas como para boletear, como para reemplazar, pero las mantengo por un tiempito y la baja de esas páginas la concreto después, cuando el sistema está un poco más aliviado. Y finalmente, conservar el contenido de los marcos en el pool de marcos libres. Y a qué proceso y página corresponde, obviamente. Si se requiere una de esas páginas antes de que el marco sea utilizado, no hay que recargarla entonces desde el almacenamiento secundario. Y finalmente, permite esto reducir la penalidad ante elecciones incorrectas de la víctima. Cuando mi algoritmo se equivoca en la elección de una víctima porque la voy a utilizar inmediatamente luego, entonces este buffering lo que hizo al mantenerla a la página, a la víctima en memoria un tiempo más, yo la puedo utilizar de nuevo desde la memoria, no la tengo que ir a buscar a la memoria secundaria. ¿Sí? Esa es la idea. A las páginas que elijo como víctimas, no las saco, no las elimino directamente, sino que las mantengo en un pool. Y eventualmente las puedo reutilizar cada vez que mi algoritmo se equivocó, por ejemplo. Y eso ya es una ganancia importante, ¿no? Es una ganancia importante de tiempo. Cuando empezamos a hablar hoy, en esta clase, hablamos de cuántos marcos asignarles a un proceso, cuántos frames asignarles a un proceso.
De eso vamos a hablar un poco más en detalle ahora entonces. En una situación extrema, yo podría asignarle toda la memoria a un proceso. Entonces, lo que puedo decir es esto mismo. El número máximo de marcos que le puedo asignar a un proceso es el de todos los marcos que estén disponibles en el sistema. Ahora, sabemos que cada proceso necesita un número mínimo de marcos. Depende de la arquitectura. Porque, a ver, ustedes saben que dependiendo de la arquitectura de cada sistema, yo puedo tener, por ejemplo, no sé, referencias indirectas, puedo tener múltiples niveles de indirección, entonces eventualmente para hacer una referencia a una posición de memoria yo tuve que pasar por un par de referencias intermedias, con lo cual quizás pasé por 2 páginas intermedias hasta llegar a la referencia definitiva. Entonces eso hace de que un proceso necesite mínimamente para funcionar un determinado número de páginas. Después vamos a hablar más en detalle de esto. Pero mínimamente por el lado de la arquitectura, ya sabemos que necesitamos un número mínimo de marcos de páginas para asignarle un proceso. Que serán 3 o 4, 10, lo que sea. Pero hay un mínimo, un mínimo. Después habrá un mínimo operativo y ya lo vamos a discutir después eso. Bien, entonces, lo que puedo hacer con los marcos de página es asignarle a todos los procesos cuando arrancan, le asigno la misma cantidad de frames. ¿Sí? Marco frame, lo mismo, ¿no? O bloque, lo mismo. Entonces, eso sería equitativo. A cada proceso le doy no sé, 20 frames. A cada proceso que voy a levantar a memoria para que se ejecute, le voy a asignar 20 frames. Ahora, ustedes dirán, no, pero pará, hay algunos que van a requerir más, otros que van a requerir menos. Bueno, podríamos entonces decir, bueno, ¿qué tamaño tiene mi proceso? Bueno, le doy un proporcional de acuerdo al tamaño, ¿no? O, eventualmente, lo que puedo usar es prioridades. Y si yo tengo procesos de mayor prioridad, le doy más marcos de página que otros. O puedo usar una combinada, una estrategia combinada, por tamaño y por prioridad. Procesos de misma prioridad los terminaré definiendo por cuestiones de tamaño. Entonces, esa es una forma de trabajar. Ahora, eso es en cuanto a la asignación inicial de marcos de página. Ahora, el reemplazo de páginas lo podemos estudiar entonces también desde 2 aspectos distintos. Podemos ver una asignación y reemplazo global o una asignación y reemplazo local. Cuando nosotros decimos que inicialmente le asignamos a un proceso X cantidad de marcos de página, y al hablar de la necesidad de hacer un reemplazo de páginas, lo que tenemos que hacer es buscar, obviamente, un marco de página, un frame, para hacer ese reemplazo de página. ¿Qué página voy a reemplazar? Voy a reemplazar si el page fault se produce en el proceso 1, la página que voy a reemplazar, la víctima, ¿va a ser del proceso 1? Bueno, esa es una posibilidad. Es una posibilidad de las más simples quizás. Entonces, lo que
decimos en ese caso es que cada vez que haya que hacer un reemplazo, si yo hago el reemplazo de una página por otra página del mismo proceso, entonces estamos hablando de una estrategia de reemplazo local. Y lo que voy a estar haciendo es utilizar frames asignados al mismo proceso. Levanto una página de la memoria secundaria, la reemplazo por otra página de ese proceso en un frame que está asignado a ese proceso en particular. Y entonces pasa esto, el proceso mantiene constante su número de marcos asignados, puede mantenerlo constante. Los tiempos de ejecución van a ser consistentes, es decir, yo largo a correr un programa, hoy lo largo a correr dentro de un mes, dentro de 3 meses, en el mismo sistema, y no voy a ver grandes cambios. El programa va a tardar más o menos lo mismo en ejecutarse, va a responder de la misma forma. En cuanto a memoria, ¿no? Pero tiene un problema importante esto. Quizás utilice mal la memoria, quizás desperdicie memoria. Porque es probable que haya procesos que tengan asignados marcos de página con una estrategia local y todo reemplazo se ha hecho localmente, entonces cada vez que se produce un fallo de página se utiliza el mismo espacio de memoria. Es como que yo le asigné un lugar en la memoria a ese proceso y no lo toco más. ¿Qué pasa si me excedí en la asignación inicial de memoria para con ese proceso? A ese proceso, entonces, le sobrará memoria. Bien, esa memoria que sobra no la puedo aprovechar, no la puedo aprovechar con otras necesidades que tenga. Entonces, por eso me dice esto, ¿no? Posible subutilización de la memoria. Si yo tengo entonces una estrategia de reemplazo local, fenómeno, tengo algunas ventajas, mantengo constante el desempeño de ese proceso a lo largo del tiempo, pero puedo llegar a caer en esto, en que si le erro en la asignación inicial de frames, ya después no tengo vuelta atrás y puedo hacer mal uso de la memoria. Entonces, una estrategia para resolver ese inconveniente es hacer un reemplazo global, donde yo no diga, tales frames en la memoria principal son para tal proceso, sí o sí. No, que eso se pueda llegar a ir manejando dinámicamente. Entonces, lo que podría hacer es juntar a todas las tablas, juntar a todas las páginas de todos los procesos y seleccionar la víctima. Cuando me quedo sin memoria, seleccionar la víctima globalmente. Entonces, si hay un proceso que tiene necesidad y produjo un fallo de página, y hay otro proceso que no tiene fallos de página habitualmente, quiere decir que está bien en memoria, está sobrado en memoria, y yo podría reemplazar una página de ese otro proceso que está sin fallos de página, o con pocos fallos de página. Puedo elegir para reemplazar esa página que es de otro proceso. Eso es entonces meterme en lo que inicialmente tenía asignado el otro. Y eso es una estrategia de reemplazo global. Entonces, en este caso, la víctima se selecciona de entre todos los marcos, de todos los procesos. Entonces, todos los procesos a lo largo de la ejecución van ganando y perdiendo marcos o frames. Por supuesto que de este modo, quizás algún proceso, como no tiene garantizado un número determinado de frames en la memoria, alguna vez corra con menos frames, otra vez corra con más frames. Entonces, en un caso ejecutará un poco más aliviado, en otro caso ejecutará un poco más complicado y tardará más, quizás. Pero mejoro el uso de la memoria.
tengo la chance de hacer un mejor uso de la memoria, ¿sí? Porque si no, yo pongo cajas estancas. Es como tener particiones fijas, en cierto sentido. ¿Estamos? Una vez que yo le asigné una partición a un proceso, no la toco más. Y si le asigné una partición muy grande a ese proceso, y bueno, es similar a eso lo que pasa con la estrategia de reemplazo local. Con la global es asemejarme más a lo que es un particionamiento dinámico. Bien. Vamos a ver un concepto. Ya deberíamos saber. Permítanme un cachito. ¿Cuánto nos queda de esto? Parece que nos queda nada más que esto, que trashing. Sí, es solo trashing. Bueno, working set y esto. Bueno, no. Sí, queda poquito, pero nos vamos a ir muy sobre la hora, entonces, como no hicimos corte. Lo único que les voy a mostrar, la próxima terminamos con esta unidad, la próxima clase. Lo único que les quiero mostrar es esto. Fíjense, a lo largo del tiempo de ejecución en este eje de las X, ¿qué pasa con las referencias a memorias, a páginas en memoria, en el eje de las Y? La ejecución de un programa típico cualquiera. Fíjense, a lo largo del tiempo, acá, si pueden ver lo que estoy circulando con el mouse, hay una concentración de referencias a páginas. Entonces, en esto que estoy circulando acá con el mouse, yo digo, en este periodo de tiempo, hasta acá más o menos, hasta acá, yo tengo un grupo de páginas que son las más frecuentemente utilizadas, las más utilizadas. Y que va de la página 18 a la 24, más o menos. Fíjense que existe esa concentración. A eso le llamamos, ahí hay una localidad. Hay una localidad. Las referencias se concentran en un grupo de páginas del programa. De todas las páginas del programa se están concentrando en este grupo. Tengo otra localidad, más o menos, en este otro grupo de páginas, de la 29 a la 34, por acá arriba. ¿Sí? Ahí tenemos como dos localidades bien definidas, ¿sí? Entonces, estas páginas, ese grupo de la 29 a la 34 y el de la 18 a la 24, en este periodo de tiempo, hasta por acá, son las más utilizadas. Esto es localidad de referencia. Localidad de referencia a memoria. Acá tenés una localidad en este periodo de tiempo y acá más o menos acá tenés otra. Ese grupo de páginas. Después, hay otra localidad acá. A partir de este momento más o menos, hasta este momento, se concentran de la 18 a la 23. Acá. Y después está muy concentrada también de la 29 a la 32. Acá. Tenés como dos localidades. Esas son las páginas más utilizadas. Sí, alguna eventual llamada a una rutina que está por allá. O alguna eventual rutina a una página que está por acá. Bueno, pero lo más utilizado son estos. Estas páginas tienen que estar residentes en memoria en todo momento, en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Fíjate, bueno, la cosa sigue así, ¿no? Y fíjate cómo más adelante cambia. A partir de este momento, acá tenés una localidad importantísima, de la página 24 a la 29, más o menos, 30, qué sé yo. ¿Sí? Ahí están concentradas todas las llamadas, mientras que las que
hasta ahora eran muy, muy utilizadas, ahora dejaron de ser utilizadas acá. Y tenés alguna otra localidad más o menos importante por acá. Pero se dan cuenta cómo la localidad tiende, digamos, a lo largo del tiempo a decir, bueno, si yo estaba usando la 26, lo más probable es que la próxima referencia sea también a la 26 o una muy cercana, o una página muy cercana. En esto se basa ese principio de localidad de referencia y que vinimos estudiando con cada uno de los algoritmos de reemplazo de página, de carga, de administración, de asignación, después también vamos a ver, de asignación, de memoria, etc. El principio de localidad de referencia dirige muchísimo el diseño de los sistemas operativos. Bueno, quería mostrarles esto, nada más. La siguiente clase teórica, el lunes que viene, vamos a terminar de ver esta unidad y arrancaremos con la siguiente ya. No tenemos mucho tiempo que perder este año. Así que bueno, chicos, si hay alguna preguntita, yo dejo de compartir esto. Si hay alguna preguntita ahora, y si no, mañana ya tenemos el parcial a las 16. Arrancamos, ¿sí? Voy a dejar de grabar.